Muy bien, una vez más, mis amigos, con un mensaje más de la bendita y eterna palabra del Señor. Quisiera a esta hora iniciar con el tema ¿cuál sería la verdadera iglesia? La iglesia del Dios viviente. Porque la Biblia no habla de iglesias respecto a que las iglesias serán salvadas o las iglesias de Dios o las iglesias redimidas o las iglesias que se irán con el Señor en su venida. La Biblia habla de una iglesia singular. Por ejemplo, San Mateo 16:18 nos dice la escritura, el Señor hablando con Pedro. Le dice el Señor Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es de los hombres. Por eso Jesús dijo clara y categóricamente, edificaré. No dice edificará. Edificaré mi iglesia. O sea que el Señor sí tiene una iglesia en esta tierra, sí tiene una iglesia en este mundo y ha de ser la iglesia verdadera, la que Él está todavía edificando por su Espíritu Santo. Porque la iglesia del Señor, ahorita vamos a ver más adelante, la que es la verdadera iglesia, ha de tener algunas características que sea diferente a las que no son iglesias o son pseudo iglesias. Y una de las características que debe tener la verdadera iglesia del Señor es el Espíritu Santo que la guía, que la ilumina, que la dirige, que la sustenta y la sostiene. ¿No? Una iglesia que no tenga el Espíritu de Dios no puede decir que es la iglesia del Señor. Así que mira a cuál de estas iglesias usted pertenece. Entonces el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca, no sobre Pedro porque roca es lo que permanece. Y Pedro falleció en el primer siglo y siguieron sus enseñanzas, su ejemplo. Pero Jesús se miró, se señaló a sí mismo, porque la única roca que hay en la Biblia es Jesucristo o Jehová. Hay un salmo que dice que Jehová es la roca de nuestra salvación. Y en Primera los Corintios capítulo 10 dice que los israelitas en el desierto bebían de la roca espiritual y la roca que los seguía era Cristo. O sea, Cristo es la única roca que hay en la Biblia y sobre esa roca, Cristo, está edificada la iglesia. Edificaré mi iglesia. Resulta que hay una confusión en algunos y es cuando Pablo por el Espíritu Santo dice estas cosas os he escrito para que si tardo en llegar sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la singular iglesia del Dios viviente. Primera Timoteo 3:15. Entonces Pablo dice que la iglesia es del Dios viviente. Y Jesús dijo en San Mateo 6:18, mi iglesia. Ahora la pregunta sería, ¿de quién es la iglesia? ¿De Cristo en San Mateo 18:20? ¿O del Dios viviente? Primera Timoteo 3:15. Pues para mí allí no hay ninguna confusión, porque el Cristo de San Mateo 18:20 es el Dios viviente,
de a Timoteo 3:15. Jesucristo es el Dios viviente. Jesucristo es el Dios eterno. Jesucristo es el Padre eterno. Isaías 9:6. No es el Hijo eterno. Jesús es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Romanos 9:5. Entonces la pregunta que hemos formulado desde el comienzo: ¿cuál es la verdadera iglesia? Ya tenemos algunas características, pero hay más. Efesios 2:20 dice Pablo a la carta a la iglesia en Éfeso: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La verdadera iglesia se basa en lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Recuerde que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Recibieron al Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y también los profetas dijeron que Dios iba a venir manifestado en carne, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Entonces hay que estar fundamentados en esas bases bíblicas, en esos soportes bíblicos de lo que dijeron los apóstoles y los profetas. ¿Qué más dijeron los profetas y los apóstoles? Esto es muy extenso. Les recuerdo por lo menos Isaías 40, si no estoy mal. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, ¿no? Todo valle sea alzado y todo el terreno sea allanado, porque se preparará para ver la gloria de Jehová. Y dice que cuando Juan el Bautista predicaba y bautizaba en el desierto, en el Jordán, dice que es el cumplimiento de lo que dice Isaías. Este es aquel de quien habló el profeta: voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, dice San Marcos, capítulo 1, si no estoy mal. Y está refiriendo a ese camino que prepararía alguien en Isaías 40, donde dice: preparad camino a Jehová, y Juan vino a preparar camino a Jesús. O sea que si le preparó el camino a Jesús, si Juan fue el precursor de Jesús, entonces le preparó el camino a Jehová del Antiguo Testamento, porque Jesús es la manifestación de Jehová del Antiguo Testamento. Pues en Jeremías nos dice la palabra que ese renuevo de Isaí se le llamaría Jehová justicia nuestra. O sea, a Jesús se le llamaría Jehová. Jeremías 23:6 y 7 y 33:16, 15 y 16. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 5:25 dice: a fin de presentársela a sí mismo el Señor una iglesia sin mancha y sin arruga, que no tuviese contaminación ni cosa semejante. El Señor vino con el propósito de rescatar y de comprar una iglesia con su sangre, una iglesia, y que se la presentaría a sí mismo. Como no hay otro en el cielo mayor que Jesús, a quien presentarle su amada, su iglesia, Él se la presentará a sí mismo una iglesia. Pertenece usted a esa iglesia, a esa santa iglesia comprada con la sangre de Cristo, a esa iglesia que está edificada y fundamentada en el fundamento de apóstoles y profetas.
Ahí está la inquietud, ahí te dejo la pregunta. La iglesia de Cristo es aquella que bautiza en su nombre. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo y ellos fueron el comienzo, la iglesia primitiva. La iglesia verdadera es la que recibe el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, como por ejemplo cuando empezó Pedro en el aposento alto, dice que recibiréis el don del Espíritu Santo cuando se bauticen en el nombre de Jesucristo, y como 3000 personas se bautizaron en el nombre de Jesús. Y también dice la escritura de los que hablaban en lenguas cuando recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante. Dice que cuando Pedro predicó la palabra en esa casa de Cornelio donde habían gentiles y judíos, cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso, y dice que ellos les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios en el Espíritu. Y Pedro dijo, estos no han sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién soy yo para impedir el agua para que sean bautizados? Y los mandó a bautizar en el nombre glorioso de Jesús. Es la iglesia donde se empezó el plan de la salvación con los gentiles. Ahí se abrió la puerta a los gentiles en Cornelio, que era religioso, pero no era bautizado en el nombre de Jesús. Era un creyente sin salvación, como muchos hay hoy, pero allí llegó Pedro, allí llegó la gracia de Dios, y recibieron la palabra, recibieron el Espíritu Santo, y Pedro los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Esa es la verdadera iglesia. No los que dicen que no se necesita el bautismo, o que el bautismo no es para el perdón de los pecados. Falso. Es imprescindible, es vital el bautismo para la salvación y para el perdón de los pecados, y eso sí, en el nombre de Jesucristo, porque en ninguna parte de la Biblia nos habla de otro bautismo o de alguien que se bautizó en otra cosa. Efesios 4:5 dice un Señor, una fe y un bautismo. Esa es la doctrina de la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia tiene cuidado de la sana doctrina, no predicar, ni vivir de cualquier manera, ni creer en cualquier cosa. No, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La verdadera iglesia cree que Dios fue manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de que Dios se manifestó en carne, ¿no? Y para ir terminando, la verdadera iglesia cree que Dios es uno y uno su santo nombre. Deuteronomio 4:39, Deuteronomio 6:4, Isaías 52:6 dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa yo que hablo estaré presente. Por eso hablábamos que hay que estar cimentado en lo que dijeron los profetas. Y los profetas, hablando Dios por medio de ellos, Dios prometió venir Él mismo a salvarnos, pero Él vino en un velo de carne, llamado Hijo del Hombre o Hijo de Dios, ¿no? La parte visible de Dios, porque la Biblia dice, Jehová, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Y Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y primera de Juan 5:20 dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amigo, hasta aquí esta enseñanza de la palabra que le ha de servir y le ha de beneficiar profundamente para su vida. Dios le bendiga.